diciendo, como yo no sé, si de igual manera va a grabar o no, entonces vamos a hacer algo. Voy a grabar también la pantalla de mi computador con la herramienta para grabarla, para que si de pronto llegamos a tener problemas con el video, pues yo pueda compartirles ese video a ustedes. ¿Oyeron? ¿Quedó claro, muchachos? Bueno, profe. Ok. Entonces, para que sepan que estamos grabando con dos, tanto la pantalla como con Teams. Entonces, está grabando informe a todos los... ¿Listo? Perfecto. Entonces, vámonos acá a Tinkercad. Y bien, Folks, discúlpame, ¿qué me decías tú de la cuestión de PWM? O sea, yo entendí que es un tipo de señal que usa la energía directa y o sea, esta está determinada por el periodo de esta señal, cuando se encuentra en un nivel alto y un nivel bajo. En un caso, por ejemplo, que el nivel alto sea 5 voltios y el nivel bajo sea 0. Ok. Ya. Bueno, ¿qué sucede, muchachos? El PWM se utiliza porque, por ejemplo, ustedes tienen un motor DC, un motorcito DC que funciona a 5 voltios. Y con esos 5 voltios, él da una revolución de, por ejemplo, 1200 revoluciones por minuto. ¿Ya? ¿Qué sucede si nosotros, o qué tenemos que hacer si queremos que esa... Miren que él está trabajando a 5 voltios. Y a 5 voltios maneja 1200 revoluciones por minuto. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero que ese motor no funcione a las 1200 revoluciones por minuto, sino que quiero que funcione 600 revoluciones por minuto? Quiero reducirlas a la mitad. ¿Qué hay que hacer? Ponerle menos voltaje. Ponerle menos voltaje. Esa es la primera que se nos ocurre. Esa es la más clásica que podemos imaginarnos. Pero no. Bajarle el voltaje al, al motor puede dañarlo. ¿Ya? Yo tengo que alimentar al motor siempre con el mismo voltaje. Yo al motor solamente le puedo poner 0 voltios o 5 voltios. La cuestión es que en una señal DC, ¿ya? En una señal DC, yo puedo tener, por ejemplo, voy a hacer 5 voltios y voy a dividir ese periodo en que tengo 5 voltios. Por ejemplo, vamos a aprovecharnos aquí de Excel y vamos a decirle que acá le voy a entregar dibujar borde, tiro de línea de la gruesa, y le voy a decir que voy a dibujar aquí un espacio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, mentira. Aquí. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Este es mi pulso. Este es mi pulso. ¿Okay? Resulta que yo este periodo lo tengo dividido en 10 secciones. Vayamos a que el periodo de la señal son 10 milisegundos. Pues cada uno de estos cuadritos es un milisegundo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a copiar esta señal aquí. Perdón. Le voy a decir otra vez que dibuje el borde. Ah, no. Que dibuje el borde. Aquí. Y acá.
decir a este señor que me copie todas estas cositas. Entonces miren que allí tengo mi señal. ¿Dónde está cada uno de los intervalos de la señal? Pues aquí está. ¿Qué sucede? Que yo aquí tengo, vamos a dibujar una línea punteada como esta, y la voy a dibujar de color rojo. Aquí están los periodos de mi señal. Es aquí donde se cumple a cada rato los 10 milisegundos. ¿Ya? ¿Qué sucede, muchachos? Que aquí, en este valor de aquí yo tengo los 5 voltios, pero en este valor de acá abajo tengo 0 voltios. ¿Ok? ¿Qué sucede? Yo puedo alimentar mi motor con los 0 o los 5 voltios, pero resulta que dependiendo de la cantidad de tiempo que yo le dé los 5 voltios y la cantidad de tiempo que le dé los ceros, el motor puede decidir, yo estoy decidiendo cómo va a funcionar mi motor exclusivamente. Vamos a cerrar esto aquí, un poquito más, eso. Y acá. Entonces vamos a copiar esto. Ahí está. Entonces estas son todos mis periodos. Aquí están todos mis periodos. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué sucede, señores? Que yo puedo decirle a mi señal que este señor que está acá, yo puedo alimentar a mi motor para que mi motor funcione a las 1200 revoluciones. ¿Qué tengo que poner para que esté funcionando a las 1200 revoluciones? Seguro tengo que ponerle 5 voltios todo el tiempo para que él funcione a su máximo. Entonces, esa cuestión se hace con un estilo de línea negro. Dibujamos la línea de negro y resulta que a ese señor le damos continuamente los 5 voltios. Aquí están los 5 voltios y acá están los 0 voltios. ¿Cómo ven, señores? En 0 voltios nunca tengo la señal, siempre la tengo en 5 voltios. ¿Ya? Pero yo no puedo permitirme bajar ese nivel si no es ser 0 o 5 voltios. El motor debe estar en un momento apagado o encendido. ¿Qué sucede, señores? Que si yo quiero bajar las revoluciones a la mitad, porque aquí tengo que son 1200 revoluciones, 100 revoluciones. ¿Cuántos son 600 entre 2000? Da el punto 3, o sea, el 30%. ¿Qué hay que hacer? Todo lo contrario a lo que hicimos acá. A este señor le vamos a dar este valor de acá. Aquí. Y copiamos este señor. Aquí. Ok. Y miren, este señor enseguida me va a estar solo el 30% del periodo me va a estar encendido en 5 y el 70% en 0.
¿Cuánto es el promedio allí? ¿Cuánto es el 30% de 5? 1.5 voltios. Efectivamente, si tengo 3 espacios en 5, da 15 más 0, 15 más 0, 15 sobre 10 espacios, que es el promedio, sobre 10 tomas, 15 entre 10, 1.5 voltios. Por eso mi señal promedio va a estar en 1.5 voltios. ¿Ya? Acá mi señal promedio va a estar en 3.5 voltios, que es el 70% de 5. Acá va a estar en 2.5 voltios, que es el 50% de 5. Y acá va a estar en 5 voltios, pues que es el 100% del total de la vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con la modulación PWM. ¿Ya? Por el sistema de salida del pin, lo que hace es salir una cantidad de voltaje promedio dependiendo del ancho del pulso. Entonces, si nos vamos a Tinkercad, ¿ya? En cualquiera de los pines PWM que yo tenga, cualquiera, vamos a ponerle esta resistencia un voltaje, un valor de 220 ohmios. Aquí está, listo. Ya coloqué esta resistencia de 220 ohmios y vamos a llevarla acá a un pin PWM. Ahí, listo. Y por acá vamos a llevar nuestro LED a esa resistencia y este LED lo conectaremos a GND. Ya, con el negro. Ahí está. Listo. Ya tenemos conectado nuestro LED al pin 11, que es un pin PWM. Ya. Entonces, muchachos, miren que nosotros acá en Excel dividimos, hicimos muestras de hasta la mitad. Pero resulta que Arduino es un microcontrolador. Arduino es un microcontrolador que funciona a 8 bits a la salida. O sea, los pines PWM de la salida del Arduino funcionan a 8 bits. El número de bits de Arduino TA, ese número es equivalente a ¿cuánto? A 256. Eso quiere decir que yo con un número de 8 bits puedo manejar cifras desde 0 hasta 255. 0 hasta 255. ¿Qué es lo que quiere decir eso, muchachos? Que esa salida PWM, que sale a 5 voltios, yo puedo dividirla hasta en 255 veces. O sea, miren que acá las dividimos solo en 4. Dividimos a la mitad, o bueno, acá solamente estamos dividiendo a 10 veces, ¿cierto? Desde punto 1, perdón, desde punto 0,5 hasta 5 voltios. Por ejemplo, cuando tuviéramos una revolución aquí si tuviéramos una revolución, unas revoluciones por minuto de 200, pues yo solamente necesito el 10% de las vueltas. Entonces ese 200 acá sería pues simplemente Una sola en 5 voltios y el resto en 0. exactamente. ¿Ya? Ahí está. Entonces miren cómo sería una sola en 5 voltios y el resto en 0. 5 entre 10 da un promedio de 0.5. Eso es lo que llevaría. ¿Qué sucede? En Arduino nosotros podemos obtener esto gracias a los pines de Arduino a 255 veces. O sea, no solo a 10 como yo lo puse, sino dividir a 255 veces. O sea que yo puedo de los 5 voltios, si yo de los 5 voltios en el Arduino, 5 voltios entre 255, ¿cuánto me da? Yo puedo trabajar con que cada valorcito me dé 19.6 milivoltios.
Entonces miren que con Arduino se puede hacer una cuestión muy precisa. ¿Ya? Entonces, ojo, yo puedo tener estas divisiones, que aquí solamente puse 10, en Arduino puedo tener 255 divisiones. Y eso es bastante. Entonces, ¿qué sucede? Que por cada valor de esos 255, yo estoy diciéndole esto equivale a un voltaje, a otro voltaje. Entonces, 0 en ese número es el 0 voltios. Y 255 es el 5 voltios. Por lo tanto, en Arduino, ¿cuánto necesitaría yo a la salida del PWM para que me dé 2.5 voltios? ¿Cuánto necesitaría yo aquí para que este señor me dé 2.5 voltios? A la salida. ¿Mm? Muchachos, Profe, por la mitad, ¿no? ¿cómo? La mitad. Por eso, ¿cuánto da? 107.5. Yo estoy mal. 127.5. 127. 125. O 128. Ya, 127 o 128. Ahí en ese valorcito estaría la mitad de los voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que yo, cuando vaya a hacer eso a la salida, lo que hago es multiplicar este valor por 127 ¿y cuánto da? 2.49, ahí están los voltajes, el voltaje de mitad más o menos que yo quiero. Si le digo 128, 259.95. Entonces miren que ahí está más o menos la calibración de ese dato. ¿Ok? Eso es lo que hace el PWM. Entonces, ¿cómo podemos nosotros accionar una señal PWM? Esto está grabando. Sí, listo. Entonces, esta señal PWM yo puedo hacerla, por ejemplo, de que ya no solamente sea que enciendo y apago el LED, sino que lo puedo hacer de que se vaya iluminando poquito a poco. Que se vaya iluminando poquito a poco. Entonces yo puedo decirle a este señor acá, venga, vamos a trabajar con un PWM aquí. Listo. Elimíneme ese texto allí. Y yo le voy a decir que voy a tener qué pin a la salida. ¿Con qué pin quiero encender el LED? ¿Con qué pin estoy encendiendo el LED, muchachos? El 11. Con el 11, El ¿cierto? 11. Estoy encendiéndolo con el 11. Entonces, déjenme y desbloqueo una cuestión aquí. Exactamente. Acá. Listo. Con el 11 estoy configurando mi pin de salida. Entonces vamos a decirle acá a este señor que tengo una variable constante entera que se va a llamar ¿cómo? LED. LED, ¿cierto? Una variable que se va a llamar set LED. ¿Y qué pin le voy a colocar? Perdón, aquí. ¿Qué pin le voy a colocar? El 11. Entonces me voy acá y aquí lo tengo. ¿Ya? Tengo una constante que es entera y que va a ser la variable LED y va a estar relacionada al pin 11. ¿Ya? ¿Y cómo puedo determinar esto aquí? Venga, dígale a este señor que LED es una salida. ¿Ok? Que LED es una salida. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a hacer algo que no conocíamos hasta el momento. Vamos a mostrar el resultado que tenemos
en nuestro sistema, lo vamos a mostrar aquí en el monitor serie. ¿Cómo hago yo para llamar al monitor serie? Pues le digo esta instancia. Dentro del setup le digo serial.begin y lo coloco a 9600 baudios. Eso es algo que es general siempre para Arduino. Eso no tiene ni por qué discutirse ni nada. Es simplemente, eso es algo genérico de Arduino. Para yo poder mostrar en el puerto serial algo, pues tengo que ponerle esta instancia en el voice setup. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, muchachos? Sí, señor. Sí. Ok. Vamos a definir una variable por acá que se llame una variable que se llame, no, así está bien, con let está bien. Entonces, en el void loop, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un for, donde me diga que Un una for, variable. ¿no? ¿Cómo? Un for. Sí, un for. En nuestro sistema, perdón, esto aquí es un, donde tenemos una variable entera que se va a llamar y que va a arrancar en 0 y que le vamos a colocar que va a llegar hasta 255 y que se va a incrementar. Ya, ahí está, listo. ¿Qué vamos a hacer con ese for? Le vamos a decir a ese for que let es igual a una, ¿se acuerdan? Que acá en Arduino teníamos digital write, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor, claro. Ya, perdón, esto aquí no es LED, sino. Ahora no vamos a escribir digital porque recuerden, es un pulso PWM y yo no quiero solo 0 o 5 voltios, ¿cierto? Yo quiero una variedad dentro de esos 0 o 5 voltios. Por lo tanto, no es una variable digital, sino es análoga. Entonces, ¿qué hago? Escribo analog write, ¿ya? ¿Y dónde lo escribo? En el pin LED. ¿Y qué valor le pongo? El valor de i. Entonces, a medida que el for vaya incrementando, pues va a ir cambiando la intensidad en el LED. ¿Qué hago para mostrar en el puerto serial? Le digo, venga, vamos a escribir en el puerto serial con la instrucción serial print y le digo, escríbame lo que dice, Profe, perdón, escríbame lo que está en i. profe, Dígame, yo escribí lo del serial Beijing, pero me dice que me sale que no está declarada. ¿cómo así? No sé, me sale así. No está declarada. Y me sale así. Bueno, déjame, ya llego allá y miramos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a decir? Venga, imprímame en la pantalla el valor de i. Ya, vamos a darle, encomendémonos a Dios.
y démosle a ver. Miren cómo se va iluminando el LED. Ah, claro, ok, venga. ¿Qué error cometimos, muchachos? El tiempo, ¿no? Falta el tiempo. El tiempo, y miren que el número me está apareciendo pegado. ¿Ya? ¿Qué hay que colocarle aquí? LN, para que me haga un new line. Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Detenemos. Y pues vamos a ponerle un delay. ¿De cuánto? De 10 10 segundos, ¿no? De 10 milisegundos. ¿Ya? Está. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar OK. Y miren que empieza a aumentar dependiendo del I. Y miren cómo va incrementando el LED. Y luego el LED se apaga y vuelve a arrancar. Cuando llega a 2.45, a 2.55 se apaga y vuelve a arrancar. Vamos a colocarle un tiempo un poco más largo para poder notarlo acá en el serial frame. Ahí está. ¿Sí ven? El LED va aumentando de color. Va aumentando porque miren que va teniendo estos valores. ¿Ya? Entonces miren, muchachos, que a la salida, lo que representa la salida PWM lo que es un número, pero él realmente lo que está haciendo es dividir ese número que está a la salida, o sea, está multiplicando 5 voltios por este número sobre 255, y es lo que está saliendo. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Profe, me sigue saliendo eso del que no está declarado. Pero ¿y cómo lo escribiste? Porque mira que yo lo estoy escribiendo. La cuestión es que si no sé cómo lo escribiste, no entiendo qué hiciste. Igualito, igualito al de La usted. S está mayúscula. No, Ah, tiene que estar mayúscula. me estás diciendo que lo escribiste igualito. Supongo que la S está mayúscula, ¿no? Ya, ahora sí. Mm. Listo, muchachos, ¿sí lo vieron? ¿Alguno otro tiene una duda? Sí, señor. ¿Alguien tiene otra duda, muchachos? Oh, muchachos. Profe, yo se me pregunta algo por el chat de la conversación. ¿Cómo? Yo se me pregunta algo por el chat de la conversación que pues, ¿para qué es y más más? El I más. Para el aumento. Joshua, recuerda que el para es un inicio, que es el 0, un final, que es 255, y aquí te está dando un paso. ¿Qué es lo que está indicando I más? Que ese paso es de 1 en 1. O sea, va 0, 1, 2, 3, 4 hasta 255. ¿Entendido, Joshua? Por ahí hiciste un comentario de que se me paró la grabación en mi computador. Sí. Joshua,
Tú hablaste algo. Ah, fue que se paró ahora rato, pero ya está funcionando, ¿cierto? Miremos a ver, yo le doy acción. Por favor, muchachos, adviértanme cuando vean, ¿ves? Para darle clic. ¿Por qué? Porque es que el gran problema es que no he podido quitarle que él no he podido quitarle el tema de que se para cuando le doy con la barra espaciadora. Y obvio, si estoy escribiendo acá y necesito un espacio, pues obvio se va a parar la transmisión, la grabación. Entonces, por favor, colabórenme por si de pronto yo no me doy cuenta. Profe, pero no puede, creo que en configuraciones puede cambiarle eso, de pararlo con otra tecla. No, Podría por hacer eso. eso, ¿no? Sí, sí, sería bueno hacerlo, pero ya muchachos, ya estamos sobre la marcha y no quiero perder más tiempo. Sí me entiende, muchas gracias Sebastián. Pero como te digo, para no perder más tiempo, porque lo que tenemos que hacer es grande. Bien, entonces muchachos, miren que ya yo tengo mi código para encender un LED automáticamente, que vaya encendiendo su intensidad. Y cuando llegue a su intensidad máxima, pues baje de nuevo a 0. Ahí está, ya está pronto, a punto de bajar. Uf, ahí se apagó y vuelve a encender. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos aquí a colocarle a este sistema un sistema intensidad LED automático. Listo. Estoy colocando una intensidad LED automático. Perfecto. Entonces, vámonos a la página inicial de Tinkercad. Y miren que en Tinkercad podemos hacer esto. Miren que aquí tengo mis circuitos. ¿Y qué hago? Le digo que lo duplique. ¿Ya? Que lo duplique y lo que está haciéndome es crear una copia del que hice. Aquí le digo, ya no se llama intensidad LED automático, sino con potenciómetro. ¿Saben ustedes qué es un potenciómetro, muchachos? Una resistencia variable. Exactamente, un potenciómetro es una resistencia variable. Vamos a ver que este mismo LED que tengamos acá, va a encender o va a variar su nivel de voltaje, pero lo vamos a hacer nosotros con nuestras manos, con nuestra interacción. Para eso, ¿qué necesitamos, señores? Necesitamos un potenciómetro. ¿Dónde está el potenciómetro? Este que tenemos aquí. ¿Ya? Este que tenemos acá. ¿Cómo funciona este potenciómetro, gente? Resulta que el sistemita tiene que ver con un voltaje de entrada. Un potenciómetro, ¿cómo funciona? Un potenciómetro es una resistencia variable. Una resistencia variable. Vamos a dibujarla por acá, a que este aparato nos deje dibujar, porque si hay algo incómodo que dibujar con el mouse. Entonces, yo tengo un potenciómetro aquí, ¿cierto? Al cual entra un pin que voy a conectar a 5 voltios. Y por acá lo voy a conectar a la tierra. Este de en medio es la salida del potenciómetro. ¿Ya? ¿Qué sucede, señor? Profe, Dígame.
Se me cayó el internet por 5 minutos y se me desconectó la llamada. ¿Puedes repetir un poquito? No, pero es que estábamos era viendo simplemente el final del otro ejercicio y pues hicimos una copia para hacer la segunda parte que apenas la estamos iniciando, Folos. No hay problema. Ah, ok, pero ¿Oíste? Perfecto. Bien. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Que yo tengo aquí un circuito que tiene una fuente de 5 voltios DC y la tengo conectada a dos resistencias. Ya, esta es R1 y esta es R2. ¿Ya? ¿Qué sucede? El voltaje aquí en el medio es el voltaje en R2. ¿Ya? ¿Qué sucede, muchachos? El voltaje en dos resistencias en serie, cuando tenemos dos resistencias en serie, el voltaje de salida de una de las resistencias es el voltaje de la fuente por el valor de la resistencia que quiero medir sobre la suma de las dos resistencias. Por lo tanto, el voltaje en R2 me va a significar que para yo obtener cuánto tengo en R2, necesito saber el voltaje de entrada y el valor de las dos resistencias. Entonces, vayamos a que el voltaje de entrada es 5 voltios. Y resulta que yo tengo que R1 vale... No, mentira. Vamos a hacerlo por acá en una tablita. El voltaje vale 5 voltios, ¿cierto? El voltaje de entrada vale 5 voltios. Y resulta que yo voy a poner acá varios valores para R1 y para R2. ¿Cuánto me vale R1? Voy a colocarle 5 ohmios y 5 ohmios. Pero también voy a colocar que R1 me vale 3 y R2 me vale 7. Y también que R3, R2, R1 me vale 4 y R2 6. ¿Ya? Y por acá voy a colocar que vale 8 y aquí que vale 2. Entonces, para este caso de aquí, ¿cuánto vale el voltaje? Perdón. El voltaje en R2, ¿cuánto vale? Según la fórmula. ¿Cuánto vale esta B grande que tengo aquí? 5 voltios. ¿Cierto? 2,5. Por R2. ¿Y cuánto vale R2? Esto que está aquí, 5. Entre, ¿quién? R1 más R2. Por ahí oí que lo dijeron, el valor es 2,5. Ahora, si yo extiendo la fórmula hacia acá abajo, pues voy a tener que mi valor de voltaje en R2 para cuando R1 vale 3 y R2 vale 7, pues es 3,5. Cuando R1 vale 4 y R2 vale 6, pues es 3. Y cuando R1 vale 8 y R2 vale 1, pues el voltaje es 1. Entonces, ese divisor de esto se llama divisor de voltaje. Y es un circuito con el que ustedes van a hacer de cuánta vaina en su transcurso de la ingeniería electrónica, porque necesitan mucho eso para tomar. ¿Qué sucede, señores? En el potenciómetro lo que tenemos es precisamente una resistencia total y dependiendo de dónde coloquemos la agujita,
dependiendo de dónde coloquemos la agujita, si la colocamos acá está al máximo, entonces quiere decir que tengo toda la resistencia del potenciómetro en R1 y no tengo nada en R2. Pero si la colocamos acá al otro extremo, quiere decir que tengo 0 en R1 y toda la resistencia del potenciómetro en R2. Al final, en un potenciómetro, estas dos resistencias, R1 y R2, tienen que sumar el total del potenciómetro. Si el potenciómetro dice que vale 10 kiloohmios, R1 y R2 siempre van a sumar 10 kiloohmios. Puede que R1 valga 0 y R2 valga 10 kiloohmios, o que R1 valga 5 kiloohmios y R2 5 kiloohmios. Entonces, con eso podemos manejar el divisor de voltaje. Por lo tanto, siempre va a haber aquí a la salida un voltaje proporcional a la relación entre las dos resistencias. Volviendo a nuestro circuito, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Pues obvio, miren, aquí tenemos una de las entradas, otra de las entradas y el terminal que vamos a utilizar como de salida, donde dividimos eso. Entonces, vamos a colocar este potenciómetro, a ver, vamos a girarlo. Aquí, listo. Lo giramos y le decimos a este señor que vamos a colocar a este señor en 5 voltios aquí y le vamos a colocar a este señor por acá, no, mentira, vamos a colocar los 5 voltios aquí rojo y a este señor lo vamos a traer para acá y va a ser el negro de tierra. Entonces ya tengo conectado tierra y los 5 voltios. Y este señor va a ser la salida y este va a ir ¿a dónde? A una de mis entradas análogas. ¿Ya? A una de mis entradas análogas. Y ojo, señores, que ya estamos tratando con otro quesito de Arduino y es cómo funcionan las entradas análogas de mi sistema. Recuerden que cuando yo hacía PWM les decía que la salida de Arduino lo hace a 8 bits. 8 bits, el número máximo que podemos obtener con 8 bits es 255, de 0 a 255. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Recuerden esto que hicimos una vez por acá la tabla, donde decíamos 0, 1, y aquí decíamos que este señor vamos a convertirlo de decimal a binario y le vamos a poner 8 posiciones, o sea, 8 bits. Aquí está. Y a este señor vamos a tirarlo acá. Y aquí está. Miren que nuestro número máximo que podemos tener con los 8 bits es 255. Si yo extiendo esto para acá, miren que enseguida me sale un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo anotar el número 256 con 8 bits. No me alcanzan los bits. Entonces, por eso el número máximo acá son 255. En Arduino, a las entradas tenemos muchas más prestaciones. Porque Arduino trabaja las entradas no con 8 bits, sino con 10 bits. O sea, tiene espacio para 2 bits más. ¿Ya? Tiene espacio para 2 bits más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero convertir un número en 10 bits, véalo, ahí lo tenemos, a 10 bits, miren que aquí sí alcanza, entonces yo lo voy a llevar a aquí. Oh, ¿qué pasó? Ah, no, Excel no puede hacer eso.
Sí, señor. Excel no se pasa. No permite escribir más de 9 bits. Tengo ese problemita. Solo puede trabajar hasta 511. Entonces, bien, el número de Excel sería, el número de 10 bits sería este numerito, 1023. O lo que es lo mismo, 2 elevado a la 10, ¿cuánto da? 1024. Menos 1, 1023. Ese es el valor que tengo. Es como si hubiéramos hecho esto, 2 elevado a la 8. ¿Cuánto da? 256. Pero son 256 datos. Pero como uno de los datos es el 0, por eso va de 0 a 255. Y acaba de 0 a 1023. Al fin y al cabo ahí tenemos los valores. Entonces, resulta, señores, que a la entrada de nuestro Arduino, cada una de los bits entradas trabaja a 10 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero leer una señal a la entrada, la señal de la entrada me la está dividiendo entre 1024. Entre 1024, sí, entre 1024. Recuerden que acá la dividí entre 256. ¿Ya? Entonces, para yo hacer una relación de esto que leo acá con esto que leo acá, ¿cuántos bits me hacen falta para pasar de 8 a 10? Muchachos. ¿Cuántos bits me hacen falta para pasar de 8 bits a 10 bits? ¿Nadie está conectado? Sí. Pues dos, ¿no? 2 bits, ¿cierto? Son 2 bits. ¿Y cuánto es 10 menos 8 da cuánto? 2 bits. Si yo elevo estos 2 bits a la 2, ¿cuánto me da? 4. Yo tengo una relación de 4. Lo mismo hubiera obtenido si tomo este valor 1024 y lo divido ¿dónde? Sobre 256. Ahí están los 4. Por lo tanto, lo que yo lea en mi entrada análoga, para poderla mostrar en una entrada PWM, tengo que dividirla entre 4. Porque obvio, tengo que ese desfase de bits. ¿Ya? Entonces vayamos a un ejemplito con este potenciómetro, perdón, y vayamos a escribirle. Ya aquí tengo los 5 voltios en un lado, los 0 en otro. Entonces yo le voy a decir a este señor, venga, mi bits, yo aquí tengo el código porque yo me traje la copia de este código, ¿cierto? Entonces yo digo que mi LED sigue siendo el LED 11, pero vamos a colocarle ahora una constante, por ejemplo, que es un potenciómetro. Y el potenciómetro yo lo voy a colocar, ¿cuál es el bit de este sistema? ¿Qué bit es? A cero. El 0, exactamente, el 0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la lectura de ese valor, pero yo necesito guardar lo que yo lea de mi potenciómetro en una variable. Vamos a guardarla como una variable en brillo. ¿Ya? Y brillo va a ser igual. No, mentira, no le vamos a colocar valor, porque eso es lo que vamos a leer del potenciómetro. ¿Ya? Entonces, listo, nos queda que la salida es el LED y que vamos a tener en el serial esta relación. Entonces, vamos a decirle a este señor,
ya no vamos a tener este for, porque ya yo no voy a depender de una cuestión automática, sino que lo voy a leer. ¿Ya? Entonces, ojo, yo le voy a decir a este señor que se va a desaparecer. ¿Ya? El delay tampoco, porque yo no voy a hacer nada automático, todo va a depender de lo que yo haga con el potenciómetro. Pero venga, le voy a decir al señor, ¿qué es lo primero que necesito hacer con mi sistema? Ah, muchachos. Para yo colocarle una intensidad al LED, ¿qué necesito saber primero? Recuerden que yo el LED lo voy a aumentar su intensidad es con el potenciómetro. ¿Qué necesito hacer? Muchachos, se perdieron. Repita, profesor, repite un momentico. Digo, lo primero, La pregunta. exactamente, Joshua tiene la razón. Estoy preguntando, si yo lo primero que necesito, si yo voy a encender la intensidad de mi LED con el potenciómetro, pues yo necesito saber qué valor tengo en el potenciómetro. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es leer lo que está en el potenciómetro. Entonces, yo vengo y digo, ojo, la variable que decidí que se llama brillo, la voy a colocar como un analog read, porque recuerden que estoy leyendo un puerto análogo, no estoy haciendo un analog write, perdón, un digital read, estoy haciendo un analog read, porque estoy leyendo es un puerto análogo. ¿Y qué voy a leer allí? ¿Qué puerto voy a leer? Ah, muchachos, ¿cuál es el puerto que estoy leyendo? El acero, ¿no? El 0, ¿cierto? ¿Y cómo dije que se llamaba ese 0, Sebastián? ¿Qué nombre le puse a ese pin 0? Bot. Pot. Ahí está. Listo. ¿Qué estoy diciendo, señores? Tome brillo y convierta brillo en una variable que es leer lo que está en el potenciómetro. Pero ojo, si yo tengo mi potenciómetro a full, ¿qué valor me reporta ese potenciómetro entre los valores de los bits? Si tengo el potenciómetro a full, quiere decir que tengo 5 voltios. Pero ¿qué valor realmente tiene ese? Me está dando allí este valor. 255. 1023. Recuerden que trabaja a 10 Sí, porque bits. son. Recuerden que trabaja a 10 bits. Pero para yo mostrarlo en el LED, él no me va a mostrar esos 1023. Nunca, porque él trabaja a la salida a 8 bits. Por eso, aquí me toca tomar a este señor y decirle, lo que usted lea en el potenciómetro, divídalo sobre ¿qué? ¿Sobre cuánto lo divido? 4. Sobre 4. ¿Por qué? Porque lo que yo lea en un puerto análogo, cuando lo quiera mostrar en un PWM, recuerden que lo análogo lee a 10 bits y el PWM escribe a 8. Por lo tanto, la diferencia entre 10 y 8 bits son 2 bits. 2 bits, 2 elevado a la 2 es 4. Por eso hay que dividirlo. O lo mismo, si tengo 10 bits a la entrada, quiere decir que tengo 1024 estados. Y si tengo 8 bits a la salida, son 256 estados. 1024 entre 256 me da 4. Por eso la relación siempre tengo que hacerla dividiendo sobre 4. En estos momentos, ya yo sé que lo que yo leí en Analog Read,
que digamos, si yo tengo el potenciómetro a full, si yo tengo este potenciómetro a full, ya, acá al otro extremo, quiere decir que estoy poniéndole 5 voltios a la señal. Y si tengo 5 voltios a la señal, el A0 me está reportando 1023, pero el máximo que es 1024. Pero como yo estoy dividiéndolo sobre 4, ¿cuánto tengo en brillo? 256. ¿Ya? Perdón, 1023. Si lo estoy dividiendo ese 1023 entre 4, pues el máximo que tengo es 255. Acá en brillo, porque lo estoy dividiendo entre 4. Pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora, señores, ¿qué quiero escribir en mi variable LED? ¿Cuál es el dato que quiero escribir en LED? Aquí en Analog Write. Recuerden que esta I era porque Profe, era la I del ¿me puede del repetir? for. Profe, Dígame. ¿me puede repetir eso de por qué se divide entre cuatro? ¿Cómo? ¿Me puede repetir eso de por qué se divide entre cuatro? Papá, porque recuerda que les estoy diciendo que el Arduino en sus puertos de entrada análoga lee a 10 bits. ¿Ya? Lee a 10 bits. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Ya. ¿Ok? Lee a 10 bits. Resulta que en las salidas PWM él no trabaja a 10 bits, trabaja a 8 bits. Entonces, si tú lees un valor de 10 bits, el máximo valor de 10 bits es 1023. Pero si lo vas a poner por acá afuera a la salida, tú no puedes escribir 1023 con 8 bits, porque lo máximo que puedes escribir con 8 bits es 255. Entonces, ¿qué haces? Esto que leas en la entrada lo tienes que hacer distribuido a 255. ¿Cómo lo haces? Dividiendo lo que leas en la entrada sobre 4, porque 1024 sobre 256 te da 4. Entonces hay que hacer la relación de lo que leas en la entrada, dividirlo entre 4 para que lo puedas relacionar con los 256 estados que tienes acá. ¿Ya? Ahora bien, ya leí cuánto vale mi potenciómetro, lo dividí entre 4 y lo guardé en la variable brillo. Ahora, con esa variable, ahora voy a escribir en el LED. Ojo, en el LED yo estaba escribiendo que hiciera un analog write en la variable LED y le colocara el valor de I. ¿Qué valor le voy a colocar ahora? Porque I era porque lo teníamos por el for, pero ya el for no existe. Ahora, ¿qué valor voy a colocar aquí? De Oh, brillo. no. Después, De brillo. Brillo. ¿Ok? ¿Sí o no? Estoy colocando allí la variable brillo. Colóqueme el valor ya sea de 0 a 255. Y ahora pues quiero mostrar ese valor en la salida del sistema. Entonces le voy a colocar aquí brillo. ¿Ya? Brillo. Entonces, vamos a hacer esta cuestión que está aquí. ¿Ya? Y le doy iniciar simulación. Entonces miren que ya no está pasando nada con el LED. ¿Por qué? Porque yo necesito intensificarlo con el potenciómetro. ¿Sí ven? Que cuando tiro acá está el máximo de iluminación, pero cuando lo tiro atrás el LED se va apagando. Aquí está a la mitad, ¿ya? Y acá está el máximo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle a este señor que me muestre el monitor serie. Mire que en el monitor serie ¿cuánto hay? 0, porque estoy mostrando brillo. Vamos aumentando, miren cómo voy. Y aquí yo voy a colocarlo a la mitad. Ahí está, 127. Tengo a la mitad el nivel de la mitad de intensidad en el LED. Y acá vamos a colocarle el máximo y miren que está en 255. Entonces, vamos a hacer, para que entiendan cómo podemos utilizar y mostrar en el monitor serie, vamos a decirle a este señor, venga, en este monitor serie
muéstreme un serial print, pero esta vez no en nueva línea, sino ahí mismo. Muéstreme la variable potenciómetro, ¿cierto? Muéstreme la variable potenciómetro, divida aquí la variable con dos lineecitas para que se vea, ya, y este señor que está acá me le va a colocar a cuánto equivale en voltaje. Entonces, este potenciómetro equivale a este brillo, ¿cierto? Vamos a copiarle esto también, otra separación, pero aquí le vamos a colocar con el mayor, y aquí le voy a decir que este señor brillo lo va a multiplicar por 5 entre 2,55 para que me muestre el voltaje que tengo. Y acá al final me va a decir, perdón, este, lo copio acá y le digo que esto es volts, ¿ya? Y este señor de aquí no es print ln, sino que el print ln es el último, que es donde voy a saltar de línea. ¿Ok? Borremos este señor y le vamos a dar fuete ahí. Ahí está. ¿Sí ven? Me está diciendo que tengo 122. ¿Ya? 122. Pero ojo, yo sé que aquí tengo 2.5 voltios. Pero como la variable brillo es una variable constante, pues no me está. Vamos a darle, para que lo manejemos de una vez, vamos a decirle una variable float voltaje, ¿ya? Y por acá le vamos a decir a este señor que voltaje es igual a brillo por 5 entre 2,55. Por eso acá le vamos a poner que esto es voltaje. ¿Ya? Voltaje en minúscula, voltaje, ok, listo. Ahora sí. Ay, jue madre, ¿por qué me está dando en? Ah, porque brillo es una variable entera, sí señor. Brillo es una variable entera. Miren que acá aumento y aumenta mi voltaje. Entonces, miren. Uf, pero aquí ¿qué pasa? Ahí está en 0 voltios. Pero no entiendo por qué no me está colocando el propio valor. Sí, claro. Yo aquí no tengo ninguna variable que se llame, que esté guardándome el valor del potenciómetro. Entonces, sí, esto es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a eliminar esta partecita y simplemente mostramos esto. Entonces, ojo, yo sé que tengo allí
un 0 que me equivale a 0 voltios, y a medida que voy aumentando, me va aumentando el numerito, chan, 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 y miren que llega hasta dónde, hasta los 5 voltios con el 255. Obvio, no podemos mostrar valores decimales porque estamos relacionándolo con una variable entera que es brillo. Pero ya para la próxima clase hacemos un ejemplo donde sí podamos hacer esa transición. Muchachos, ¿entendieron qué es lo que queremos? Muchachos, Profe, dígame. ¿puedo hacer un recuento de lo que acaba de hacer? Porque la verdad me perdí, ¿no? Ok, listo, Sebastián. ¿Qué sucede, Sebas? Mira, vamos a parar. Aquí, listo. Sebas, vamos a quitar esto que tengo aquí. ¿Ya? ¿Qué hice, Sebastián? Yo tengo una constante que se llama brillo. ¿Ok? Tengo una constante que se llama brillo. Este brillo, pues es lo que me va a guardar lo que leíste del potenciómetro. ¿Ya? Tú vas a leer lo que entra aquí del potenciómetro, porque mira que en el pin 0, A0 dijiste que ese pin es el ¿qué? El potenciómetro. ¿Ya? O sea, a 0, al pin 0, le dijiste que se llama pot. Entonces, lees desde allí, desde el pin 0, haces una lectura análoga. Por lo tanto, te va a dar un valor entre 0 y 1023. Porque recuerda que, como les he dicho, acá en cada entrada análoga hay una resolución de 10 bits. ¿Ya? Y con 10 bits tú tienes el número mínimo 0 y el número máximo 1023. Por lo tanto, puedes leer un número, estás leyendo un número entre 0 y 1023. Ahora, ese es tu variable brillo. Pero resulta que como brillo es lo que vas a mostrar acá en tu PWM de la salida 11, que es la que se llama LED, pues tú no puedes ir con ese valor de brillo allá. Tú no puedes ir con ese valor de brillo tal cual. Vamos a quitarle este 4 y lo ejecutamos. Y miren que enseguida... A ver... Aquí. ¿Listo? ¿Qué sucede? Tú no puedes ir con esa variable de brillo allá. ¿Por qué? Porque mira que aún con el total de datos de acá, mira lo que hace. Él se va aquí a su máximo y mira que está encendido desde acá. ¿Por qué? Porque resulta que tu variable brillo va de 0 a 1023. El LED se va a encender con los números de 0 al 255. Por lo tanto, cuando llegues aquí a un cuarto del potenciómetro ya te va a estar dando los 255. Y resulta que el resto de información no te va a servir. Por eso, lo que tenemos que hacer es que este potenciómetro lo vamos a dividir entre ¿cuántos? Entre 4. Porque tú tienes a la entrada de 0 a 1023, pero quieres colocarla en una relación de 0 a 255. ¿Cuántos datos hay de 0 a 1023? 1024. ¿Y cuántos datos hay de 0 a 255? 256. 1024 entre 256 te da 4. Por eso hay que dividirlo siempre en esta relación. ¿Ya? Lo que tú leas en un puerto análogo que quieras mostrar en un puerto PWM, hay que dividirlo entre 4 siempre. ¿Ok? Entonces, bien. Por aquí vas a escribir la variable análoga. ¿Qué es lo que estás haciendo? Aquí hiciste una lectura análoga del puerto del potenciómetro. Y acá va a ser una escritura analógica en el puerto LED. ¿Qué leíste del puerto del potenciómetro? La variable pot y la dividiste entre 4 y la guardaste en la variable brillo. Esa variable brillo es la que vas a escribir en tu puerto LED,
que es el PWM del 11. Véalo, aquí está, LED es igual al 11. ¿Ya? Eso es lo que vas a escribir allá. Ahora bien, ya lo escribiste. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aquí con este código? Que me muestre aquí debajito cuál es la relación de datos. Entonces, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a cortar esto y le vamos a decir que te dé print ln. ¿Qué es lo que te va a salir? El número equivalente a lo que tiene la variable brillo. Le damos clic y mira que aquí estamos en 255, lo llevamos a 225, lo llevamos a 225, le echamos para atrás y le damos en 0. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque en el potenciómetro está subiendo de 0 a 1023, pero como lo está dividiendo, él está haciendo siempre la equivalencia. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto tienes? 511. ¿Ya? 511. Resulta, compañero, que la mitad de ese 511, sí, no, 512, perdón. Tienes aquí a la mitad 511, sí señor, 511. Y la 511 dividido sobre 4, ¿cuánto te da? Aproximadamente 127. Por eso es que tienes este valor a la salida, 127. En la entrada tienes 511, pero como lo estás dividiendo entre 4, acá tienes 127. Y por eso el LED está encendido a la mitad. Si lo llevas acá arriba, ¿cuánto tienes en el potenciómetro? 1023. Y 1023 dividido sobre 4 te da 255, que es esto que están mostrando acá. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice acá? Pues simplemente decoré la información que voy a mostrar en el puerto serial. Mira que aquí te escribí la variable brillo, después escribí un texto que me indica que ese brillo está relacionado, te va a mostrar estas dos flechitas te las va a mostrar y te las va a mostrar relacionadas con la variable voltaje. Y ese voltaje te lo va a dar en el valor voltios. Mira que lo que está entre comillas es un texto que escribí, no son valores. Brillo y voltaje sí son valores, por eso acá tengo que activar voltaje. ¿Ya? Brillo y voltaje sí son valores, pero tanto estos símbolos como esta palabra volt son texto que escribí. ¿Qué es lo que hice? Ahora verás. Aquí está. Míralo. Primero me está escribiendo brillo, 255. Después me está escribiendo este texto que es espacio, mayor que espacio. Míralo, aquí lo tienes. ¿Sí lo ves? Después te muestra cuánto es ese valor en voltaje. Porque voltaje, ¿dónde lo estás hallando? El voltaje máximo son 5 voltios. Ya es una regla de 3. Si tú tienes un valor de 5 voltios para un número de 255, ¿qué voltaje tienes cuando tienes un valor distinto a 255? Ya, por ejemplo, hagamos esa regla de 3. Acá, si yo sé que tengo un valor de, si 255 son 5 voltios, por ejemplo, 100, ¿cuántos 100 cuántos voltios es? Entonces, ¿qué hago? Una regla de 3. 100 por 255, por 5 entre 255. Entonces yo sé que si el número que tengo es 100, el voltaje es 196. Pero si el número que tengo acá es 127, el voltaje es 249. Pero si el número que tengo acá es 200, el voltaje es 392. Y que cuando el número sea 255, pues bailas, es 5. Ya, esa es esa regla de 3. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Véalo. Aquí está la regla. Vamos a habilitarla y mira que yo le estoy diciendo el voltaje es igual a lo que tengas en el brillo, que es esto que tienes aquí, esto de acá, por ejemplo, un 100, ¿ya? Ese voltaje multiplicado por 5
aquí está, brillo por 5 sobre 255, es la regla de 3 que tienes acá, ya, sobre 255. Pero ¿qué sucede? Que lastimosamente el dato de voltaje no te va a salir 1,96, sino que te va a salir 1. ¿Por qué? Porque como brillo es una variable constante, vamos a ver si brillo, colocándola como float me permite trabajar. Vamos a ver, coloquemos brillo en float, le vamos a dar, y vamos a disminuirlo. Ahora sí, ¿sí lo ven? Entonces vamos a buscar un, míralo, 102. Cuando tienes el brillo en 102, te equivale a 2 voltios. Vamos a ver si eso es cierto. Miremos acá en nuestra regla de 3 y le decimos 102 y efectivamente, míralo, aquí está, 2 voltios. Ya, mira lo que acá te lo está mostrando nuestro ejemplo. Son 2 voltios cerraditos. Profe, Dígame. yo cuando tengo que voltaje igual a brillo por 5 entre 255 me sale que voltaje no está declarado. Ajá, y no lo declaraste acá arriba. Sí, Y estás escribiendo voltaje igual en ambas patas. sí, señor. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, era que el, no estaba escrito, ¿cómo es que? El por, si no puse 5P. Ah, ok, perfecto. Ya, entonces eso es lo que hace nuestro circuitico. Tomar este datico de entrada de acá y lo va convirtiendo a un voltaje equivalente. Por eso es que aquí, miren, en este voltaje, Profe, tengo espera un momentico, en otra este dato, pregunta. 127, él tiene aquí ¿cuánto? 2.49, que eso es casi 2.5. Por eso el LED está encendido a la mitad de su intensidad. Si lo llevamos al máximo, pues enciende más. La cuestión es que acá no es tan palpable esa situación. ¿Ok? Dígame, Frank. Que ¿por qué en vez de int puso float arriba? ¿Dónde? Ajá, eso también le iba a preguntar. ¿Dónde? Arriba, cuando está declarando las Cuando la- variables, porque cuando las puso definió, float y no int. Hijitos, porque si le coloco, miren cuánto me dio aquí. 2.49. Si yo le coloco a este señor entero, no me va a mostrar la parte decimal porque está saliendo de una variable entera. ¿Ya? Miren que lo tengo en 127. Y miren que aunque mueva para arriba y muera para abajo, siempre va a ser 2. Hasta que yo no llegue hasta donde cambia 3, véalo. ¿Por qué? Porque son enteras. Solo me va a mostrar la parte entera. Para que me muestre la parte decimal, yo tengo que decirle, venga, yo necesito que tú seas una variable. Eso es una variable real, ¿sí me entiendes? O lo que llaman en el mundo de la programación, eso es una variable de tipo coma flotante. La cuestión es que acá en C, las reales, los decimales están incluidos en la variable tipo float. ¿Ok? O sea, tú acá no vas a poner real, ¿sí me entiendes? Sino que vas a colocar float. Y eso te aumenta la capacidad del tipo de dato que puedes meter allí. Perfecto. Muchachos. sí, profe, ya. Ok, Ya. listo. Bien, muchachos. Sí, Ya, profe, dígame. no, que sí, que sí. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, para la próxima, el ejercicio que les voy a dejar para la próxima clase de laboratorio es que vamos a colocar sobre un protoboard, más o menos a este estilo, que está acá, a este estilo que está acá, vamos a verlo aquí.
filito que está aquí, van a controlar estos LEDs que están acá. Quizás vamos a podemos ponerlo con el protoboard parado para que se vea la hilera de LEDs como si estuviéramos en vertical, ¿ya? Algo más o menos así. Así, ¿cierto? Y esto de acá lo jalamos para acá y le decimos igual al Arduino que se gire así, ¿ya? Así, listo. Le decimos al Arduino que se gire para que podamos ver la secuencia así paradito. No es esta misma secuencia. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes con este ejemplito que ven aquí, como miren que en el LED no se ve tanto la intensidad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la parte de hoy? Vamos a iluminar los LEDs dependiendo de lo que le estemos dando, con el potenciómetro. Dígame. Que el profesor Ardila va a hablar con nosotros por Teams. Ok, listo, ya lo suelto. Entonces, yo les voy a explicar qué es lo que quiero en la actividad, pero lo que van a hacer es que con el potenciómetro, a medida que ustedes aumenten el potenciómetro, se vaya encendiendo un LED, 2 LED, 3 LED, 4 LED, 5 LED. O sea, que esta secuencia de, como si estuviéramos llenando un tanquecito de luces, pero lo vamos a hacer con el potenciómetro. ¿Ok? Esa es la práctica de laboratorio que les corresponde hacer. Perfecto. Profe, una pregunta. Profe, ¿puede Usted- repetirlo, por favor? O sea, vamos a colocar como acá, como en este, el potenciómetro de entrada, pero ojo, ya no vas a cambiar solo la intensidad del LED, sino que vas a iluminar los LEDs proporcionalmente a lo que vayas aumentando el potenciómetro. Yo puedo decirte, ven, trabaja solo con 8 LEDs o no, trabaja con 10 LEDs o con 12 LEDs, por ejemplo. Ya, o sea, utiliza todos los puertos digitales del Arduino desde el 2 hasta el 3. ¿Ya? Entonces, esos 12 LEDs los vas a aumentar el potenciómetro. Cuando el potenciómetro esté en 0, no hay ningún LED encendido. ¿Cuántos datos tiene a la salida mi PWM? 255. ¿Cuántos LEDs voy a encender? Por ejemplo, voy a encender 10 LEDs. Entonces, yo necesito 255 entre 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando mi potenciómetro me esté mostrando 0, el sistema se ilumine no se prenda ningún LED. Y así voy 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llego a 25, 26, se enciende el primer LED. De ahí hasta 50 está encendido el primer LED, y cuando paso de 50 se enciende el segundo LED, y así sucesivamente. ¿Ya? Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Usted, o sea, la actividad como tal la va a subir a Teams? Sí, claro, les estoy simplemente diciendo aquí visualmente qué es lo que quiero, pero yo les voy a escribir ahorita un documento donde ya van a tener toda la cuestión explicada. Ok, ¿y cómo hacemos para compartirlo aquí en Tinkercad? ¿Cómo? ¿Y cómo hacemos o sea, cuando ya lo tengamos hecho, cómo hacemos para compartírselo a usted? O bueno, a subirlo más bien a Teams. Ah, ok, listo. Miren que en Teams, todos en Tinkercad, todos nuestros circuitos tienen la opción de darle unas propiedades, y mírenlo. Privacidad, público. Lo que hacen es copiar el dominio, el link, ya, copian el link, la dirección URL, y me la copian allá en Teams, para yo poder hacer el enlace al trabajo. ¿Ok? Listo.
Listo, profesor. Pero tienen que Pues colocarlo nos como estamos viendo público. porque ya el ingeniero Ardilo nos está necesitando, así que... Tienen que colocarlo como público porque gracias. si no es público no lo permite hacer.